Cordiales saludos, estimados estudiantes. Nos reencontramos nuevamente por este medio para dar continuidad a nuestra primera clase, segunda parte, que versa sobre la introducción a las ciencias políticas. En la clase anterior hemos citado las áreas de investigación de esta ciencia. Hoy hurgaremos un poco más. ¿Cuáles son las áreas que le interesa investigar a las ciencias políticas? Así tenemos el poder político y las características de su obtención y su ejercicio, la autoridad y su legitimidad, el Estado, la administración pública, las políticas públicas, el comportamiento político, la opinión pública y la comunicación política, y las relaciones internacionales. Empezamos por el poder político. Nos dice que consiste en el ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo dentro del gobierno en un país. En eso consiste el poder político. En tiempos más remotos, el poder se obtenía a través de la herencia. El príncipe, por el solo hecho de ser hijo del rey, automáticamente heredaba el trono de su padre y, por supuesto, el poder político o el gobierno de ese país. Actualmente, en casi todos los países del mundo, se obtiene a través de elecciones libres y transparentes. El poder político en los países democráticos se identifica con los poderes ejecutivo y legislativo. El poder judicial, el tercer poder, está dentro de un esquema diferente, ya que su legitimidad no está sostenida por el voto, sino por el fiel cumplimiento del ejercicio de sus funciones. El poder legislativo tiene como principal función elaborar las leyes que estructuran el Estado para regular y establecer las relaciones entre el poder y los ciudadanos. Ya el poder ejecutivo se encarga de ejecutar las normas y de representar al país ante la comunidad internacional. El poder ejecutivo, a través de su programa de gobierno, asiste directamente a la población para satisfacer sus necesidades sociales, ya sea en salud, educación, seguridad. Luego tenemos el poder judicial. Resuelve las controversias de carácter jurídico y se ocupa de vigilar y mantener la supremacía constitucional y, por supuesto, de interpretar y aplicar la ley. El ejercicio del poder político es muy necesario que sea controlado para el buen funcionamiento del Estado y así puedan ser respetados los derechos humanos de sus ciudadanos. El poder no controlado puede degenerar la forma de gobierno y por ende se cometen los atropellos contra la población. En el siguiente punto tenemos la legitimidad de la autoridad. Cómo la autoridad legitimiza su poder. El poder político es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes de un país, por supuesto de acuerdo a la Constitución. En países democráticos tiene como sustento la legitimidad otorgada por el voto popular, es decir, a través de las elecciones libres y transparentes. El poder político es abusivo cuando se excede en el ejercicio de sus funciones, es decir, cuando un poder influye o se entromete en funciones de otros poderes. Y el poder político es ilegítimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por las leyes y se adueña del poder gubernamental sin tener la legitimidad del pueblo, que es otorgado, por supuesto, por el voto popular. Uno de los ejemplos es el golpe militar, que en décadas atrás se dio bastante en América Latina. Por otro lado tenemos el Estado. Nos dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente suele adherirse a la definición de Estado el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. O sea que un Estado no reconocido por la comunidad internacional prácticamente se pone en duda su existencia. Tenemos un ejemplo de China-Taiwán, donde en América Latina uno de los pocos países que lo reconoce como un país y una nación soberana independiente es nuestro país. La mayoría de los demás países le reconocen y tienen relaciones diplomáticas con China continental. El Estado dispone de instituciones como las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, los tribunales y la policía, pues el Estado asume las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. Seguidamente tenemos la administración pública. Comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado, ya sean de ámbito regional o local. ¿De qué se ocupa la administración pública? De gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder
público, en las empresas estatales, en los entes de salud, en las Fuerzas Armadas, en la policía, los bomberos, correo y otros. No abarca los poderes judiciales y legislativos. Se identifica principalmente con el poder ejecutivo. ¿Cuáles son las funciones más importantes de la administración pública? Son la satisfacción de las necesidades mínimas de la ciudadanía, las que serían salud, seguridad, educación, entre otros. La salvaguarda del orden interno de la nación. El primer punto, que es la satisfacción de las necesidades, esto el Poder Ejecutivo los ejecuta a través de los ministerios. La salud a través del Ministerio de Salud, la educación a través del Ministerio de Educación y Ciencias, sucesivamente. El orden interno de la nación lo ejecuta a través de la Policía Nacional y excepcionalmente mediante las Fuerzas Armadas de la Nación. Así también otra función primordial es garantizar las relaciones burocráticas, jerárquicas e informativas que mantengan un sistema social, político y ciudadano operando. Entre las instituciones de la administración pública tenemos varias. Así tenemos la Administración Nacional de Electricidad, tenemos la Administración Nacional de Navegación y Puertos, tenemos aduanas, correo y varias otras instituciones que comprenden y hacen parte de la administración pública. Seguidamente, las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son acciones desarrolladas por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la sociedad. A partir de un diagnóstico se analiza la factibilidad o posibilidad de las soluciones y luego las políticas públicas se plasman en acciones gubernamentales. Las políticas públicas son la traducción de las leyes sobre una determinada materia, es decir, regulación, educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura. Las políticas públicas se diseñan en los programas de gobierno y luego se ejecutan a través de los ministerios y más concretamente a través de las instituciones. Así tenemos el Ministerio de Salud Pública, que para ejecutar y concretar los planes en esa materia le tienen a los hospitales cabeceras en todos los departamentos. Las principales áreas de interés de las políticas públicas son los beneficios sociales, el desarrollo social, la economía, las telecomunicaciones, la salud, la seguridad pública, los planes de desarrollo anuales, los presupuestos anuales de los estados y las administraciones municipales, la administración pública y sus planificaciones, los tratados internacionales y las declaraciones de principio de los estados, individuales o unidos en agrupaciones regionales. Así tenemos a las Naciones Unidas, Unión Europea, Mercosur, entre otros. Vemos entonces que las políticas públicas están insertas en los programas y planes de gobierno. A nivel macro se ocupan los ministerios y a nivel micro las instituciones. ¿Cuáles son los elementos importantes para implementar las políticas públicas? Así tenemos la oportunidad. ¿Y en qué consiste esto? Que las personas accedan a los servicios que necesiten y cuando las necesiten, es decir, en el momento oportuno, porque de nada vale un enfermo que acuda a IPS y precisa de una cirugía urgente. Le agendan para dentro de 3 meses. ¿Qué pasó? Por agravarse el caso, se ha trasladado a un país extranjero, limítrofe con nuestro país, donde siguió un tratamiento o se hizo la cirugía, luego vuelve a Paraguay. Lo llaman después de 3 meses y él ya está prácticamente recuperado. Otro ejemplo es cuando en las épocas electorales, donde se dan mucha asistencia a las personas, pero al concluir la época electoral, nuevamente son abandonadas estas personas. Tenemos asimismo otro elemento de implementación de las políticas públicas muy importante, que es la calidad. Nos dice que además de oportunos, las personas es importante que accedan a servicios que efectivamente atiendan sus necesidades en la manera más adecuada técnica y humanamente. Una política pública realizada o ejecutada no siempre reúne la calidad. Es diferente un servicio realizado y un servicio realizado bueno y de calidad. Otro elemento es la transparencia. Las políticas públicas deben ser el resultado de reglas de juego claras y aplicadas por igual, sin preferencias, a toda la población a la que va dirigida. Un ejemplo suelen ser las licitaciones de rutas, licitaciones de hospitales, donde siempre la prensa a veces se hace eco de que no revisten la transparencia necesaria conforme a las leyes en la materia. Tenemos el caso emblemático del Metrobús, donde se han destinado millones de dólares para que la ciudadanía pueda usufructuar un servicio de transporte diferenciado. Sin embargo, hoy están inservibles. La apropiación social, otro elemento. Si
significa la resolución de problemas concretos para la transformación de la realidad. Requerimos de políticas públicas acorde a nuestras necesidades, ya que varias veces se instrumentan, se ejecutan aquellas de difícil acceso y sabiendo de antemano que no van a funcionar. Nuevamente vemos el caso del Metrobús, donde toda la prensa se hizo eco y dudó de la utilidad de ese sistema de transporte diferenciado. No se ejecutó una apropiación social porque de un momento se puso en tela de juicio su utilidad social. Vayamos al siguiente apartado, que es el comportamiento político. La manifestación más clara del comportamiento político lo constituye el comportamiento electoral. Y se entiende por comportamiento electoral aquellas conductas que relacionan a los ciudadanos con el poder político. Eso se traduce a través de un proceso electoral y termina cuando emitimos nuestro voto o decidimos no participar en unas elecciones. Los ciudadanos tenemos 4 opciones de comportamiento político, que son votar a un candidato, votar en blanco, votar nulo o simplemente no acudimos a depositar nuestro voto. Entonces tenemos 4 opciones de comportamiento político. El voto es un derecho político por excelencia, que puede ser activo y pasivo. El activo es cuando como ciudadanos nos acercamos y emitimos nuestro voto, depositamos nuestro voto eligiendo a un candidato X para que nos represente. Así también tenemos el voto pasivo, que es cuando como ciudadanos nos candidatamos a un cargo para que seamos electos en unos comicios. En este mismo apartado tenemos el comportamiento político y la participación política. ¿Cuál es la relación entre ambos? Es un asunto muy importante, pues es muy diferente que como ciudadanos participemos motivados por un interés y es muy distinto cuando participamos motivados por un descontento. Detrás de cada ciudadano participante o no, existe un motivo que explica su comportamiento. Es decir, acá podemos afirmar que a veces en unas elecciones estamos muy entusiasmados y motivados por participar, ya sea por el candidato que nos transmite confianza o porque el candidato dispone de un excelente programa de gobierno. Así también a veces participamos activamente en unas elecciones, pero no motivados, estimulados ni por el candidato o por los candidatos ni por los programas de gobierno, simplemente por expresar nuestro descontento en las urnas y castigarle a algunos candidatos o a algunos partidos tradicionales, por decirlo así. Entonces, en nuestro país últimamente se ha dado un fenómeno bastante peculiar en donde personas que no representan a los partidos tradicionales están ocupando espacios en el Congreso Nacional, es decir, a veces de partidos minoritarios y otros independientes. Veamos un poco cuáles son los factores de la participación política. ¿Qué factores inciden para que participemos o no políticamente? Son la edad. A veces en determinadas elecciones participan gente más joven, otra franja etaria más adulta o de la tercera edad. En los últimos tiempos en nuestro país se da el fenómeno que los jóvenes participan en un porcentaje interesante. La ocupación también es un factor de participación política. La ocupación también es un factor que incide en la participación política. En nuestro país se suele decir que los funcionarios públicos acuden masivamente a las urnas en cada elección. La ideología también es un factor de participación política. Los ingresos se refiere a economía. Hay quienes dicen que la gente con menos ingresos económicos, o lo que orillan incluso la indigencia, son más manipulables y participan activamente. Y otros afirman que una cosa es participar y otra cosa es elegir, justamente. Son dos situaciones muy diferentes. Las expectativas de beneficios. Este es un elemento, es un factor muy importante, atendiendo que si yo soy partidario o soy un seguidor o miembro activo de un candidato, evidentemente que si me tienen propuestas de ocupar espacios importantes dentro del futuro gobierno, la participación política mía será de mucha más valía y más activa, por supuesto. Las redes sociales son preponderantes. En estas últimas elecciones se visualizó en nuestro país la importancia de las redes sociales para la participación política y se dieron fenómenos muy peculiares donde candidatos sin mucho poder económico han accedido a espacios políticos importantes. Las organizaciones sociales que siempre tuvieron su grado de participación política, especialmente las organizaciones, el sistema político también es un factor de participación, en el sentido de que si yo como ciudadano, el sistema me garantiza que mi voto va a ser direccionado hacia el candidato por el cual opté, entonces con mucha confianza
acudirá a depositar mi voto. Sin embargo, si el sistema político no me favorece una elección transparente, entonces lo más probable es que no participe en las elecciones. En el punto siguiente tenemos la opinión pública. Nos dice que la tendencia o preferencia real o estimulada de una sociedad ante hechos sociales que le reporten interés. Nos dice que en la antigüedad la opinión pública consistía simplemente en el diálogo que establecían los notables. Es decir, aquellas personas que dependían económicamente de otros no podían opinar, puesto que solamente eran aptos para trabajos manuales. Solo los notables y los independientes económicos podían opinar en las cuestiones públicas. Ya posteriormente fue cambiando y ya en el siglo XVIII el concepto de opinión pública ya significaba multitud. Por último tenemos las relaciones internacionales, que nos dice que son vínculos que se establecen entre los países y de estos con las entidades supranacionales. Ya actualmente no se limita a las relaciones entre los países, sino que también hacia las entidades supranacionales que son la ONG, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OEA, la ONU, UNICEF, entre otros. Fue un gusto compartir con ustedes sobre estos temas que hemos abarcado en esta unidad y estaré pendiente de algunas aclaraciones que precisen. Hasta pronto.